La potencia y versatilidad de la función elegir nos será de mucha utilidad, aunque ya hemos mencionado en lecciones anteriores que probablemente sea una de las funciones menos utilizadas en Excel. Sin embargo, podemos mostrar su increíble poder dentro de su extrema sencillez. Como sabemos, la función elegir recibe una lista de valores y nos permite elegir algún elemento de dicha lista con solo especificar la posición del elemento que necesitamos. Podemos utilizar la función elegir como argumento de la función suma. Por ejemplo, tenemos los siguientes datos y en la celda E3 obtendremos la suma de los valores de un rango utilizando la función elegir para completar el rango que se va a sumar. Empezamos seleccionando la celda E3, donde insertaremos la función. Luego, clic al icono FX, o también podemos presionar la combinación de teclas Shift más F3. De la categoría Matemáticas y Trigonométricas, a la cual pertenece la función, ubicamos a la función suma y luego doble clic sobre ella para abrir el cuadro de argumentos. En el primer argumento número 1, ingresaremos el rango de celdas a sumar, que en este caso la primera celda del rango es B3. Podemos escribir o también hacer clic sobre ella para referenciarlo. Luego dos puntos. Y para obtener la celda final del rango utilizaremos la función elegir. Escribimos el nombre seguido de la función elegir y abrimos paréntesis para poder ingresar los argumentos de la función elegir. El primer argumento es el número de índice, que indicará el elemento de la lista que deseamos obtener. En este caso es 2. Escribimos el número 2, luego punto y coma para separar los argumentos. A continuación ingresaremos los valores separados con punto y coma. El primer valor será la celda B4. Podemos hacer clic sobre ella o directamente escribir el nombre de la celda. Luego punto y coma, clic sobre B5, punto y coma, B6, punto y coma, B7. Cerramos paréntesis de la función elegir. De esta forma estamos indicando a la función elegir que seleccione la celda B5 por ser el segundo de la lista de valores para completar así el rango que se va a sumar. Es decir, la función suma tendrá como argumento el rango de celdas B3, B5. Luego clic al botón aceptar. Como observamos, obtenemos como resultado el número 65. Que es la suma de las celdas B3, B4 y B5. Como podemos visualizar, en la barra de fórmula, en la sintaxis, el primer argumento de la función elegir es un número de índice. En este caso es el número 2. Por lo tanto, podríamos construir también la fórmula haciendo referencia a la celda E2, que será donde escribamos nuestro número de índice. Para ello debemos editar la fórmula que se encuentra en la celda E3. Después de seleccionar la celda, nos dirigimos a la barra de fórmula y hacemos clic al icono FX para abrir el cuadro de argumentos de la función suma. Cambiaremos el primer argumento de la función elegir, que en este caso es el número de índice, que es el número 2. En vez del número 2 vamos a ingresar la celda E2. Clic sobre ella. O también podemos escribirlo directamente. Esta celda contendrá el número de índice. Después de ingresarla, clic al botón aceptar. Ahora, si ingresamos en la celda E2 un número de índice comprendido entre 2 y 4, obtendremos la suma de un rango de celda. Por ejemplo, al ingresar el 3 y luego presionar Enter, hemos obtenido como resultado el número 85, porque suma el rango de B3 hasta B6. Y si ingresamos el número 4 en el número de índice, Enter, obtendremos como resultado 125, que es la suma del rango desde B3 hasta B7. En el siguiente ejemplo utilizaremos también la función suma y elegir. En este caso, la función elegir tendrá como valores rango de celdas y no un valor individual. Primero seleccionaremos entonces la celda G12.
donde obtendremos el resultado. Luego clic al icono FX o presionamos también la combinación de teclas Shift más F3. De la categoría Matemáticas y Trigonométrica, elegimos a la función suma. Doble clic sobre la función y a continuación ingresaremos los argumentos. En el primer argumento número 1 vamos a escribir la función elegir. Abrimos paréntesis para ingresar los argumentos. Esta función nos va a permitir elegir un rango de celdas para sumarlo. Después de escribir el nombre y abrir paréntesis, ingresaremos el primer argumento, número de índice, que en este caso será 3. Punto y coma. A continuación, ingresamos los valores separados por punto y coma. En este caso son los rangos de celdas. Empezamos con el primer rango. A12, 2 puntos, A16. Podemos escribirlo como lo estamos haciendo o también seleccionar el rango. Punto y coma. El siguiente rango es B12, B16, punto y coma. Ahora seleccionamos el tercer rango, que es de C12 hasta C16, punto y coma. Y el último rango que ingresaremos será el rango de D12, D16. Cerramos paréntesis y luego clic al botón aceptar. La fórmula nos devuelve como resultado 140, como podemos observar. La función elegir se evalúa primero devolviendo la referencia, en este caso C12, C16, porque se indicó como número de índice el número 3, es decir, el tercer valor de la lista de argumentos de la función elegir. La función suma se evalúa a continuación usando el rango de celdas C12, C16, que es el resultado de la función elegir. Igual que en el ejemplo anterior, podemos construir también la fórmula haciendo referencia a la celda G11, que será donde ingresemos el número de índice. Para ello debemos editar la fórmula igual que en el caso anterior. En este caso, la fórmula que se encuentra en la celda G12 la vamos a editar. Después de seleccionar, clic al icono FX para abrir el cuadro de argumentos. Y ahora cambiaremos el primer argumento de la función elegir, que en vez del número 3, ingresaremos la celda que contendrá el número de índice, que en este caso es la celda G11. Podemos hacer clic sobre la celda para referenciarla o escribirla directamente. Finalmente, clic al botón aceptar. Ahora, si ingresamos en la celda G11 un número de índice comprendido entre 1 y 4, Enter, obtendremos la suma de un rango de celdas. Por ejemplo, nosotros hemos ingresado el número de índice 1, que significa que va a sumar los datos unos, es decir, todo este rango. Si nosotros sumamos, podremos visualizar que sale el mismo resultado. Si ingresamos el número 4 como número de índice, Enter, podremos visualizar que nos sale 155, que es la suma del cuarto rango. De esta forma podemos utilizar la función elegir con la función suma. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más funciones en Excel.